Bueno, los invito a que por favor me acompañen en el libro Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. En la versión, vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, y dice así: Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesucristo que cada día de su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les habíamos dicho y declarado, pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos míos, les cuento que hace pocos días en la iglesia, saliendo de la reunión, ¿sí?, me llamó mucho la atención algo. Salíamos del servicio, y como es habitual se hacen las filas en los baños, ¿sí?, tanto de hombres como mujeres, y me llamó mucho la atención que inmediatamente saliendo del servicio, acabando de alabar y de recibir palabra, la gente empezó a hacer la fila en el baño y muchos se empezaron a colar, ¿sí? Y los que estaban allí en la fila, viendo que se le estaban colando, procuraban contenerse para no perder también su comunión, entonces se quedaban callados. Y los otros, en vista de que no les decían nada, pues callaban un poquito su conciencia y aprovechaban y se colaban. Y es un poco insólito que apenas acabamos de terminar el servicio. Entonces, circunstancias como estas y muchas otras nos llaman a contemplar la importancia de la templanza del cristiano. ¿Cuál es el testimonio cuando nadie nos está viendo? Cuando salimos de la iglesia, de una predicación, ¿sí?, y vivimos nuestra vida en el día a día. Para Dios es importante, como leíamos ahora, que nosotros vayamos creciendo y vayamos comportándonos cada vez mejor. Dios lo va a tener en cuenta, y nosotros no podemos quedarnos simplemente con el estándar de haber ido y cumplido en una congregación, en una predicación, sino tenemos que empezar a evaluarnos nosotros mismos y empezar a medir si lo que nosotros estamos haciendo es realmente lo correcto. ¿En dónde? En la vida diaria, donde hay muchos ojos evaluándonos, ¿sí?, donde muchas personas están pendientes de cómo es que se comporta un cristiano. Oiga, él dijo que él era cristiano, pero mire que echa chistes vulgares, mire que se presta para saltarse la ira en un momentico, ¿sí? Mire que no tiene control de sus acciones. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, y eso es lo que quiero venir a compartirles. Imaginémonos que también un equipo de fútbol, el que sea nuestras preferencias, cualquiera, piense en su equipo de fútbol favorito. Usted va y lo mira en el estadio junto con 20,000, 40,000 personas, ¿sí? Y usted espera que todo lo que salga ahí sale bien, que hagan su trabajo, ¿cierto?, que lo hagan bien hecho. Pero resulta que ese trabajo es el resultado de todas las prácticas que tuvieron entre la semana, ¿sí? Allá estuvo el director técnico diciéndoles: hagan esto, hagan lo otro, compórtense así, muévanse acá. Así mismo hace el Espíritu Santo con nosotros, cuando en secreto lo buscamos. Él nos da la instrucción de cómo nos comportarnos, ¿sí?, para nosotros después salir a jugar nuestro juego allá afuera, ¿sí? Este tema lo he titulado El dominio propio para el cristiano. Ese es el título de esta enseñanza. Y para la exposición se ha dividido este tema en 5 partes. ¿Cuál es mi condición actual? Porque es importante tener dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio? El dominio propio es lo mismo que la fuerza de voluntad. Y por último, ¿cómo puedo yo obtener dominio propio?
Bueno, entonces, hermanos, a los que les gusta tomar nota, vamos con nuestro primer punto, ¿sí? ¿Cuál es mi condición actual? Ojo, no vamos a entrar todavía en el tema del dominio propio. ¿Por qué? Porque necesito primero evaluar mi condición actual. Partimos de un hecho que es real. Todos estábamos en la misma olla, muertos por nuestros delitos y pecados. Todos éramos esclavos del pecado. Esa es mi iniciativa, esa es mi partida inicial. Ojo, no hay ninguno que estuviera fuera de esa condición. Todos partimos de allí. ¿Sí? ¿Qué hace la diferencia? Que al recibir a Cristo, Él me sacó de esa olla y me conduce por su camino para llevarme a Dios. ¿Sí? ¿Ya salí de esa olla o no salí de esa olla? ¿Y por qué es importante diferenciar esto? Porque no es lo mismo tener el control para una persona libre que para un esclavo. Si somos esclavos del pecado, nosotros no podemos tomar la decisión del control ni dominio propio. No es un tema que nosotros vayamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿O alguna vez hemos visto a algún muerto tomando control sobre alguna propiedad? ¿Sí? ¿Tomando decisiones por algo? No, un muerto no puede hacerlo. No puede tener control sobre sí mismo. Entonces la primera pregunta que debemos hacer, ¿cuál es mi condición? ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Soy esclavo o soy libre? Si alguno de nosotros, al examinarlo en su corazón, en su conciencia, nota que no ha nacido de nuevo, que todavía ha sido esclavizado por sus pecados, por sus delitos, por sus deseos, entonces no te preocupes, que si Dios te trajo aquí es por una razón, de darte la oportunidad de libertarte. Es la oportunidad que Dios tiene para ti de escogerlo a Él, de hacerte libre. Y al final de esta reunión vas a notar que vas a salir siendo una nueva persona, vas a salir siendo libre en Cristo Jesús. Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencias y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Así éramos todos. ¿Sí? Así éramos todos. Antes estábamos allá, pero ya no. Algún día decidimos recibir a Cristo en el corazón. Eso tuvo que cambiar. Eso hace en nuestras vidas algo distinto. Algo tiene que notarse en nosotros, en nuestra manera de comportar. ¿Sí? Oiga, me tronchó un pie, no puedo reaccionar como reaccionaba antes. El carro me cerró, yo no puedo reaccionar como reaccionaba antes. Mi esposa me dijo algo que me hirió y ya no debo reaccionar como antes. ¿Por qué? Porque algo ya pasó en mí. Ya soy una nueva criatura. Juan 3, 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Si Cristo vino a nosotros, si Dios nos lo dio, y si ya nos salvó, es porque tenemos una nueva vida. ¿Sí? Una nueva vida. Algunos de pronto nos excusamos en que es que yo he sido así toda la vida. ¿Sí? Es que así me hizo Dios y así va a continuar. Ojo, si es así es porque no has nacido de nuevo. Porque cuando Dios te hizo nuevamente, por medio de su Hijo Jesucristo, fue para salvarte. Justamente es una nueva vida. Ahora nuestra condición debe cambiar. ¿Sí? Ahora nos dedicamos a la gracia y al amor. ¿Sí? Ya no somos esclavos. Ahora vivimos para Cristo. Bueno, en nuestro punto número 2, porque es importante tener dominio propio. A veces sería más fácil responder: ¿qué pasaría si no tuvieras el dominio propio? ¿Cierto?
¿Qué lo hace importante? No, que lo hace difícil no tenerlo. El dominio propio es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Así es quien no sabe dominarse. Lo dice Proverbios 25:28. O sea que el dominio propio es el que me da a mí la protección correcta. Sí. Sin dominio propio vengo a ser como una persona a lo que todo lo puede golpear. Puede venir el enemigo a atacarme y no tengo cómo defenderme. No hay nada que le diga stop. ¿Sí? Le doy rienda suelta a todas mis emociones que entren y le doy rienda suelta a todas las emociones que salgan. ¿Sí? Cualquier circunstancia que se nos presente en la vida puede venir y chocarme y me saca de mi estado en Cristo. ¿Por qué? Porque no tengo cómo defenderme. ¿Sí? Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Imagínense este templo sin murallas, sin sus paredes. No pasa una noche y ya se le llevaron todos los equipos. ¿Cierto? Si somos templo del Espíritu Santo y somos una ciudad sin murallas, no tenemos protección. No protegemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ¿sí? Para que no sea chocado por las cosas del mundo. Las palabras salen maldichas, la manera en que actuamos la actuamos mal y el testimonio se va por debajeando cada vez más. ¿Sí? La palabra cristiana hoy en día en el mundo secular ha perdido su valor justamente por eso. Porque los cristianos no saben defenderse, no tienen defensas más bien. No tienen paredes que lo protejan, sino se presta para todo. Hay un chanchullo en la empresa y resulta que el primero que estaba ahí era cristiano. ¿Sí? Entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no son verdaderamente cristianos. Pero el título se ha otorgado a diestra y siniestra y no le damos el valor que corresponde. ¿Sí? Aquí tengo un pensamiento. No tenemos control sobre las buenas o malas circunstancias de la vida. Vivimos en un mundo caído de pecado y no podemos olvidarlo. Pero lo que sí podemos controlar con la ayuda del Espíritu Santo es nuestra actitud y nuestro testimonio frente a esas situaciones. ¿Sí? La impotencia, el dolor que genera la muerte de un familiar, de alguien querido, a veces no lo podemos controlar. Cosas injustas que vemos en las noticias día tras día provocan indignación, ¿sí? Pero la reacción que yo tome, eso sí depende de mí. La circunstancia no. Y circunstancias malas vamos a ver por todas partes. ¿Sí? Te descuidaste, ibas en el Transmilenio, alguien pasó y te robó el celular. ¿Sí? Pues justo estabas parado donde no debías. Circunstancias que no podemos controlar, pero mi reacción sí. ¿Sí? ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Reacciono como alguien vivo, como una persona libre en Cristo, o alguien esclavo de sus emociones y sus acciones? Primera de Juan 3:18. Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Somos el templo del Espíritu Santo. Aseguremos que Él esté bien protegido. No nos olvidemos que Él mora entre nosotros. Protejámoslo. ¿Sí? ¿Qué pasa si dejamos un cerillo prendido en la calle? ¿Cierto? No pasan 3 segundos y ya se apagó. ¿Qué pasó aquí? Se me apagó el cerillo. Se me apagó la velita que tenía encendida. No tenía cómo protegerla. Pero imagínense si el Espíritu Santo que vive en nosotros no es un simple fósforo, ¿sí? Sino ya empezamos a cuidar, le ponemos algo que lo proteja del viento, le vamos echando más leñita, ¿sí? Y entonces el tizón se va avivando y se va avivando y ya se convierte en una fogata, ¿sí? Así es el fuego del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuidémoslo y protegémoslo. ¿Cómo? Con dominio propio. El dominio propio es lo mismo que la fuerza de voluntad. Alguno puede preguntar, sí, mi abuela me decía que tengo fuerza de voluntad, pero yo quiero poner un ejemplo. ¿Usted realmente en sus fuerzas pudo alguna vez cambiar lo que tanto lo hizo sufrir? No,
porque la fuerza de voluntad es nuestra fuerza, ¿sí? Pero el dominio propio proviene del Espíritu Santo. Aleluya. Amén.